de los estados y aún de los municipios. Entonces ahí tenemos un gran problema en hacer verdaderamente que se cumpla ese derecho. Y en 2011 la Constitución incorporó en su artículo primero, nuestra Constitución política, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte. Y eso abrió una vía formidable para tratar de exigir y hacer justiciable ese derecho a la vivienda. Tomé solo un ejemplo de un juicio que fue entablado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala por una masacre en este poblado que vemos ahí, Plan de Sánchez, y finalmente es un juicio que resulta en una sentencia muy larga, pero tomé como ejemplo en lo relativo a la vivienda 2 párrafos de esa sentencia. En el primero, obliga a la Corte al Estado de Guatemala a indemnizar por el precio de las viviendas destruidas a los sobrevivientes de esta población y a los familiares de los fallecidos, y con un acuerdo de cotización que presentara Hábitat Guatemala. No sé cómo le hizo Hábitat, pero debe haberlo establecido, y desarrollar un programa habitacional con vivienda adecuada, porque los instrumentos de Naciones Unidas no hablan de vivienda digna y decorosa, hablan de vivienda adecuada, y no lo voy a presentar ahora, pero es mucho más la exigencia de vivienda adecuada que establece Naciones Unidas, y fija el plazo para cumplir con esa sentencia. Y bueno, las vías que han sido tratadas por varios investigadores en esta casa de estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una tiene que ver con acciones dentro de la propia legislación mexicana y otra con órganos jurisdiccionales internacionales, y tomo aquí en particular el que mencioné de la demanda ante la Corte Interamericana, y destaco algo que Miguel Carbonell pone en uno de sus estudios, que no sea de la familia el derecho es importante, porque en el medio del derecho, la familia, por ahí lo dice creo que la doctora Olga Sánchez Cordero, que no es ni siquiera un concepto jurídico, sino es un concepto extrajurídico, sociológico, que remite a la discusión que sabemos que hay en sociología, en demografía, de lo que es la familia, y Miguel Carbonell hace notar, bueno, a un hogar unipersonal, o sea, viviendas donde vive una sola persona, de las casi 29 millones, es el 10%. Casi el 10% vive una sola persona en la vivienda. Entonces, posiblemente, si se dice que la vivienda es para una familia, se diría, oiga, no, usted es una persona sola, no tiene derecho. O usted es una pareja, pero no tienen hijos, no tienen derecho. O ustedes son una pareja del mismo sexo, tampoco. Entonces, es mejor acogerse para la tutela de ese derecho a los organismos internacionales, a su jurisdicción que fija de la persona. En el PIDESC está, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está bien establecido lo que es esa vivienda que se fija como requisito. Como cuarto tema, la vivienda y el bienestar. Y de verdad, para mí fue tabla de salvación cómo regresar a lo fundamental, porque si no, cómo regresar por lo menos siquiera saber o suponer o proponer qué puede ser lo fundamental. Si no hubiera tenido esa tabla de salvación, digo, no, de vivienda no puedo hablar. Pero en la tabla de salvación creo que aparecen muchos elementos que no suelen considerarse. En la vivienda se está entrecruzando lo público y lo privado, lo exterior con la intimidad, las acciones de gobierno con las prácticas de los pobladores, las necesidades y los recursos de la familia, y me parece que es fundamental considerar que en esas relaciones aparecen vínculos e interacciones que deben tomarse en consideración para tratar de ver lo fundamental en la relación de la vivienda con el bienestar. Y un punto que vamos a ver con detenimiento en la presentación, aquí nada más enuncio, es la connotación simbólica de la vivienda, la desigualdad social, cómo se expresa en la vivienda, y algo que yo llamo el curso de vida habitacional, un invento, pero voy a explicar al presentar esto
cuál es la idea detrás de eso, que sería algo que tiene que ver con la demografía. En la connotación simbólica de la vivienda, darle una significación es un rasgo común de personas, de familias, de comunidades. Y tomo de Sarabí un párrafo de: sin la dimensión simbólica que permita reconocer las múltiples estigmatizaciones territoriales, no es posible comprender la segregación. O sea, la segregación, como lo veíamos en el caso de Chimalhuacán, tiene que ver con aglomerar en áreas reducidas y probablemente, aunque nosotros no lo hicimos directamente, pero indirectamente lo veo con el Coneval, uniformes en su pobreza, pues eso está produciendo una situación desde el punto de vista social muy costosa y muy riesgosa. Vamos a ver más adelante con más detalle. Pero tomo para ilustrar esta idea de la significación, no he hablado de la vivienda rural, pero aquí me voy a referir a vivienda rural, además vivienda rural, que en este caso es vivienda indígena antes que ser vivienda rural, y tomo el ejemplo de ciudad rural sustentable de Santiago El Pinar en Chiapas, de otra tesis de Flaxo, y la segregación que se da en esa población específica. Chiapas tuvo que dar una solución de emergencia, una solución habitacional de emergencia ante una terrible catástrofe en 2007 en el poblado de San Juan de Grijalva, que fue totalmente arrasado porque hubo un deslizamiento, un deslave de tierra que taponó la parte del río y provocó una inundación que se llevó a todo el poblado. Entonces se creó una solución habitacional de emergencia y se pensó, supongo yo, las autoridades, que era un modelo interesante para aplicar en general y en especial en Chiapas se propuso esta ciudad rural sustentable en un poblado que se llama Santiago El Pinar para población de indígenas tzotziles. Como ven, no sé si se alcanza a apreciar, estas se repartieron en 2011, pero están vacías. ¿Por qué? Bueno, la estudiante de Flaxo fue a entrevistar, preguntó por qué no les habían gustado esas viviendas y las razones que dan los pobladores, y creo que merecen ser consideradas con el mayor respeto, porque esto precisamente alude a la idea que quiero transmitir de la significación. Los pobladores dijeron, bueno, primero porque está lejos de la parcela. Segundo, se oye todo. Y tercero, no hay dónde poner el fogón. Si vamos a ver cómo son las viviendas de los tzotziles, los antropólogos que han escrito sobre ellas muestran que hasta el hecho de que sean cuadradas tiene una significación de equilibrio entre los puntos cardinales, y dentro de ella lo que suele estar al centro. Esta escena antes nos muestra que no hay prácticamente para la vida cotidiana división entre el dentro y el fuera de la vivienda. Aquí el espacio exterior está siendo utilizado para una actividad de tejedora y no importa si el espacio interior es reducido, porque tenemos en el espacio exterior múltiples posibilidades para la vida diaria. Y el fogón efectivamente está en la mitad de la vivienda y es su centro y tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas utilidades, y una vivienda sin fogón para los tzotziles no es una vivienda. Finalmente, eso es el proyecto como quedó la ciudad rural sustentable hoy en día. Espero que puedan rescatarlo porque finalmente alguna inversión habrá ahí. El segundo punto, ¿cómo se expresa la desigualdad social en la vivienda? En un libro de 2009 de Wilkinson y Piquet, hablan, yo creo que cuando lo hago para abajo se bajan las pilas. Bueno, de la desigualdad obstaculiza la vida en comunidad y el desarrollo y se expresa en una continua amenaza de evaluación social. Esta es la parte que yo quisiera subrayar, porque justamente en un entorno en que no tenemos en casi nada
oportunidades iguales para todos, lo que hay que hacer para justificar esa anomalía, esa injusticia, pues es discriminar. Entonces, hay una amenaza permanente social de evaluación que se cierne sobre las personas, y en el mismo trabajo de Sarabí, él muestra que los jóvenes urbanos que viven en entornos segregados, él estudió una delegación muy poblada en el Distrito Federal, que es la delegación de Iztapalapa, los jóvenes dejaron ver su conocimiento de los estigmas que pesan sobre sus colonias y por quien ellas viven. O sea, el lugar de residencia se convierte en un estigma. Y veo que me gusta traer un ejemplo porque a veces son muy ilustrativos. El desprecio social, como pudo verse ya creo que el año pasado o antepasado en un noticiero en la televisión, en que había una escena que mostraba a un grupo de jóvenes que querían entrar a un antro, un centro de diversión en la noche, y un brusco enfrentamiento con los guardias del lugar que no les dejaban entrar, y los guardias les dieron como justificación: porque ustedes son de otro código postal. Eso es lo que les contestaron. Entonces, el curso de vida habitacional es algo que no hemos estudiado. Se habla de cursos de vida para estudiar curso de vida de las personas, viendo cómo van dándose las transiciones a lo largo del curso de vida con técnicas demográficas para el efecto, pero creo que la evolución demográfica debe tener mayor incidencia en las soluciones habitacionales que se proponen, ya dejando de lado la parte de significación. Por ejemplo, voy a referirme solo al aumento en el número de hogares. En la última década, de 2000 a 2010, la cantidad de viviendas creció al doble que la población. La población creció al 1.4% anual y la cantidad de viviendas al 2.7% anual. O sea que no nos digan, mire, ya el crecimiento poblacional está controlado, no hay otros problemas, porque el problema de vivienda está, y muy grave, precisamente por la evolución demográfica de esa población. Y esos cambios poblacionales, ya hemos oído en otras de las presentaciones referencias al envejecimiento poblacional, para la salud, a la migración, a los nuevos patrones de formación y disolución de uniones, etcétera, y esos acaban expresándose en las unidades domésticas y repercuten en sus condiciones de vida, pero creo que no se ha investigado suficientemente esta evolución. Y no se hace porque a mí me parece, si me preguntan de lo fundamental, para mí esto es fundamental, no existe una manera de acoplar las soluciones de vivienda a el ciclo de vida de los grupos domésticos. Y en el momento en que más recursos se necesitan para adquirir una vivienda, para mejorarla, para ampliarla, en los momentos de formación de uniones, en el momento de familias con hijos pequeños, no hay el dinero ni para adquirirla, ni para comprarla, y a veces digo ni para construirla, ni para rentarla. Entonces y hay poblaciones ahí que ya de hecho están excluidas, como las jefaturas económicas femeninas. Y para hacer ese tipo de solución habitacional que fuera procíclica en relación con el ciclo de vida de la familia, tendría que verse de manera diacrónica. Suele hablarse del ciclo de vida de la familia, de manera estática, como se ve en este momento, en que incluso se dice el momento del ciclo en que está la familia. No, hace falta ver a la familia en toda su evolución para poder imaginar cuál sería una solución demográfica para esas situaciones de un ciclo de vida cambiante. Y para eso me parece que pues, lo que hay que hacer es buscar una respuesta flexible de problemas habitacionales cuya solución privada, ya sea individual o colectiva, es muy rígida, costosa e ineficaz. Y para eso yo sugiero conocer las experiencias exitosas de provisión de vivienda social en otros países, y en particular, ya creo que alguien lo mencionaba también, comodato, vivienda en comodato, viviendas cooperativas,
el caso, por ejemplo, Beatriz García Peralta ha estudiado el caso de Zurich en Suiza, que es realmente una flexibilidad impresionante para poder ocupar una vivienda, y si me tengo que mover a otra porque conseguí otro trabajo en otra parte, la puedo cambiar, porque son cooperativas de vivienda muy, muy flexibles y de respuesta muy conveniente. Y por último, del curso de vida habitacional, pues si el enfoque de derechos nos estipula que la persona tiene derecho a una vivienda adecuada, lo primero que hay que saber es qué considera cada quien como una vivienda adecuada, y tanto para quien la habita como para quien aspira a ella. Y para eso creo que simplemente lo que yo he visto hasta ahora, que son soluciones generales, muy permanentes, pero que ante todo lo que debemos buscar es que no promuevan ni desigualdad ni segregación. Finalmente, para mí, pues traemos ya incorporado formas de ver los problemas. ¿Aquí qué había que hacer? Aceptar. Bueno, formas de ver los problemas que vienen de nuestra cultura, y la pongo entre comillas porque en México y en todos los países hay muchas culturas, pero mucho de nuestra cultura se recoge en frases que uno ha oído de siempre. Yo traté de buscar algunas sobre la casa, y cuida tu casa y deja la ajena remite claramente a algo que divide mi casa de todos los demás, que son las casas de otros. El casado casa quiere. Esto se refiere a la formación de uniones y cómo llega a ser muy costoso, muchas veces más para la mujer recién casada, estar en una solución patrilocal del padre del esposo, donde pues ella acaba siendo una persona más al servicio de esa familia o de su suegra en particular. Entonces esa es la búsqueda natural en la formación de uniones que estamos viendo en ese aumento tan grande de las viviendas, pues una solución que se quiere y que ciertamente no se tiene. Y una frase que es muy fea, yo ofrezco disculpas, pero yo creo que todas la hemos escuchado, todos la hemos escuchado, que hace ver lo lamentable que tener que recurrir al abrigo, al cobijo de la vivienda de otros. ¿Sí? Esto es lo que decimos. Y una más que a mí me inquietaba particularmente porque la oía con mucha insistencia en mi infancia. Dije, ¿de dónde saldría? Que es casa, vestido y sustento. Y resulta que en un libro del Colegio de México, escrito por un historiador, Moisés González Navarro, él dice en un libro que escribió sobre la pobreza en México, desde una perspectiva histórica, que esa frase se enseñaba en las escuelas religiosas en el siglo XIX como una materia de máximas de moralidad y buenas costumbres. Ahí, para los de educación que hoy hablaban del asunto, podemos recuperar esa materia. Pero yo, de todas maneras, dije, voy a buscar en Google. Es más, creo que busqué antes de encontrar el libro de Moisés González Navarro, y en Google apareció 896,000 veces. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, pues resulta porque es parte de una oración a la Divina Providencia, que dice, ahí está, no voy a orar en este lugar, pero eso es lo que dice la oración a la Divina Providencia. Y finalmente, de reflexión, pues las máximas morales sobre la casa, creo yo, que ayudan a comprender por qué de la pasividad y resignación con que la mayor parte de los mexicanos admiten una vivienda que no cumple con las condiciones que el derecho constitucional les otorga. Y aceptan, y aquí de nuevo tomo, no lo cito ahí, pero todos sabemos de Cristina Pacheco, ¿verdad? Su programa emblemático cultural en el Canal 11, Aquí nos tocó vivir. Si es algo que aceptamos, los mexicanos soportan con entereza las difíciles condiciones que esa vivienda impone a su vida cotidiana y sufren estoicamente la incesante amenaza de ser socialmente devaluados por su código postal. Gracias.